Nunca me cansaré de decir que el audio, como mínimo, es igual de importante que el vídeo, y desde luego es mucho más complejo de manejar. A lo largo de mis años de experiencia en eventos en directo, incluso como profesor, pero sobre todo como amigo informático, me ha llevado a esta conclusión y puedo asegurar que es correcta. Por eso en el vídeo de hoy quiero hacer un repaso de cómo funciona el audio en el software OBS y en realidad en cualquier programa de ordenador. Y más adelante en el vídeo veremos cómo es mi setup o cómo es mi configuración de audio, qué micrófono utilizo, qué dispositivo de entrada y bueno, cómo más o menos me apaño yo. Empezaremos por lo básico, que es cómo funciona el sonido en un ordenador. Todo equipo informático de hoy cuenta con unas entradas y unas salidas de audio. Las primeras suelen conectarse a un micrófono y las segundas a unos altavoces, normalmente mediante clavijas mini jack, si es que acaso no están integradas en el propio ordenador. Esto, que en principio parece tan sencillo, puede llegar a complicarse hasta un punto que nos volvemos locos. Para empezar, es habitual tener más de un dispositivo de sonido. Un ejemplo evidente son las salidas HDMI de nuestros ordenadores, presentes en prácticamente todos los equipos de hoy en día, las cuales nos permiten no solo enviar vídeo a un monitor o a un televisor, sino también sonido, por lo que es reconocido como un dispositivo de salida de audio en el ordenador. ¿Y a esto? Pues podemos sumar muchísimos dispositivos más, tarjetas de sonido externas, cascos con micrófono por USB, etc. Sabiendo esto, los sistemas operativos de Windows o de Mac nos permiten seleccionar qué dispositivo queremos usar, tanto para escuchar el audio como para grabarlo. En PC, en la parte inferior derecha, tenemos el icono que nos permite no solo regular el volumen de audio, sino también seleccionar qué dispositivo queremos usar por defecto de salida, siempre y cuando tengamos varios disponibles. Esa opción, igual que en Mac, la podemos encontrar también en las ventanas de configuración correspondientes. Pero al hacer esto, lo que hemos hecho es seleccionar qué dispositivo va a usar el ordenador por defecto. Pero eso no significa que los programas que estén utilizando vayan a usarlo. Y es que cualquier programa que se precie y que gestiona el sonido tiene que poder permitir decidir qué dispositivo de entrada o de salida usamos, independientemente del que tengamos por defecto en nuestro sistema. Esto es aplicable a muchos programas, tanto los de edición de vídeo como Premiere, como a los de edición de audio, tipo Audition, incluso programas de uso doméstico como el VLC, pensado para reproducir vídeos. Seguramente alguna vez nos ha pasado que hemos conectado nuestro ordenador a un proyector y cuando hemos dado a reproducirle hemos descubierto que no sonaba por los altavoces. Quizás es porque está mandando el audio a través del cable HDMI. Pues no tenemos nada más que ir al menú correspondiente, decirle que el audio lo mande por los altavoces y funcionará. Todo esto es aplicable también a los programas de videoconferencia, ya sea Zoom, Discord, Duo, Jitsi, Skype. Todos ellos ofrecen a través de sus paneles de configuración la posibilidad de configurar qué dispositivos de sonido utilizar. Si no le decimos nada, usará los que tiene el sistema operativo configurados como predeterminados, pero siempre podemos entrar y decirle que use otros. Y eso nos permite mucho mayor control sobre cómo gestionar el sonido en nuestros programas. Ya hemos visto cómo funciona el sonido en general en un ordenador. Ahora vamos a ver cómo funciona y cómo se monitoriza en OBS. Como ya sabemos, el programa OBS permite añadir fuentes de entrada de sonido. En las propiedades de esa fuente podremos seleccionar de qué dispositivo queremos capturar el sonido. Puede ser la entrada de micrófono de nuestro ordenador, puede ser un micrófono USB que tenemos conectado al ordenador, o incluso una mesa de sonido externa. Por otro lado, las fuentes multimedia que incorporamos al OBS, como pueden ser vídeos o sonidos, automáticamente son reconocidas como fuentes de audio. Pero, ¿qué ocurre cuando necesitamos capturar no el sonido que está entrando en el ordenador, sino el que está saliendo del ordenador? Pensemos, por ejemplo, que queremos hacer un vídeo de un programa de edición de audio. Necesitamos capturar el sonido que está saliendo de ese programa. O incluso un vídeo que estamos reproduciendo en un navegador. Ahí necesitamos capturar la salida, no la entrada. Para esos casos, OBS tiene la opción entre sus fuentes de capturar una salida de audio. Podemos seleccionar qué dispositivo de salida de ordenador, de entre todos los que tenga, podemos capturar. Eso sí, tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis, que no siempre el OBS es capaz de capturar ese sonido, o incluso en Mac directamente ni lo reconoce. Un ejemplo, en mi propio ordenador portátil no he sido capaz de hacer una captura del audio de escritorio. Y sin embargo, cuando le conecto una tarjeta de sonido externa, esa sí que el OBS ha sido capaz de capturarla, sin ningún problema y a la primera. Por eso digo que es una opción muy buena
cuando funciona. También tengo que recordar que seleccionar una captura de audio de salida del ordenador a través de un dispositivo no tiene por qué coincidir con lo que suene en el ordenador. Recordad que los programas pueden enviar el audio a múltiples salidas. Pero ahora planteemos un problema. ¿Qué ocurre si yo mando un sonido a la salida de mi ordenador y al mismo tiempo estoy capturando ese sonido a través de la captura de salida de audio de OBS? Habrá una retroalimentación y provocará un error en la captura del audio, ya sea un eco o directamente que no se capture bien el sonido. Es por ese motivo por el que OBS por defecto no manda el sonido que está capturando a la salida de audio de nuestro ordenador. Por eso no escuchamos el sonido cuando estamos grabando. ¿Existe la posibilidad de monitorizarlo? Sí, pero antes de eso entendamos cómo funciona OBS a la hora de gestionar el sonido. Como ya he dicho, OBS nos permite capturar diferentes fuentes de sonido, tanto de entrada como de salida, pero en lugar de mandarlos a una salida de altavoces como haría un programa cualquiera, los envía o bien a la grabación o bien a la emisión que estamos haciendo en directo. Eso significa que no lo podemos escuchar, a no ser que esperemos a terminar la grabación y reproduzcamos el vídeo grabado o hagamos una preescucha del sonido que estamos emitiendo en directo con el correspondiente retardo. ¿Cómo solucionarlo? Pues bien, OBS es un software muy completo que permite muchas posibilidades. Y una de ellas es la de monitorizar el sonido. Pero eso sí, tenemos que saber lo que estamos tocando, no sea que vayamos a liarla. Si queremos monitorizar el sonido en OBS, lo primero que tenemos que hacer es elegir el dispositivo a través del cual queremos monitorizarlo. Si nos vamos a ajustes de OBS, en el apartado de audio, encontraremos la opción para seleccionar ese dispositivo. Un consejo: si podéis disponer de 2 dispositivos de salida de audio en el ordenador, ideal. ¿Por qué? Porque eso nos permite mandar la monitorización de OBS a uno de ellos y la escucha general del ordenador a otro, y así nos evitamos en cualquier momento que haya problemas de retroalimentación. Vamos a ver ahora cómo activar la monitorización en OBS. Debemos ir al menú de edición, donde encontraremos la herramienta de propiedades de audio avanzadas. En la ventana que se abre aparecerán todas las fuentes de audio que tiene esa escena en la que estamos ahora mismo. De hecho, si cambiamos de escena, comprobaremos que las fuentes se actualizan mostrando las que están disponibles. Pues bien, en ese menú veremos que por defecto la monitorización está desactivada en todas las fuentes, pero podemos activarlo. Tendremos 2 opciones: o bien solo monitorización o monitorización y salida. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Empezaremos por la segunda, monitorización y salida. En este caso significa que al mismo tiempo que monitorizaremos el audio, también ese audio se estará enviando o bien a la grabación o bien a la emisión o a ambos sitios. En el momento en el que activamos la monitorización, veremos que lo empezamos a escuchar y de hecho si lo bajamos y lo subimos de volumen, lo notaremos igual que está ocurriendo en la salida. La segunda opción, solo monitorización, es decir, que nosotros lo escucharemos pero dejará de sonar tanto en la grabación como en la retransmisión, podemos preguntarnos ¿qué sentido tiene eso? Pues bien, hay casos en los que esto nos viene realmente bien. El primero que se me ocurre es controlar un sonido antes de que el resto de la gente lo escuche. Pues en ese caso podemos mutearlo, empezar a monitorizar, desmutear y lo que yo estoy escuchando realmente no está saliendo a emisión. Pero hay otro caso en el que obligatoriamente tendremos que optar por esta opción. Imaginemos que estamos grabando un programa y necesitamos capturar el sonido de escritorio, como hemos visto antes. Si activamos la monitorización y ese sonido lo enviamos de nuevo a la salida, que lo estaremos capturando por duplicado, lo cual provocará una retroalimentación, un eco o directamente errores en el audio. De nuevo, insisto que es muy útil tener un dispositivo de sonido exclusivamente para la monitorización. Eso nos evita este tipo de problemas. Bien, a continuación voy a comentar cómo tengo mi configuración personal para gestionar el audio en la grabación de mis vídeos, por si a alguien le puede ser de utilidad. Lo primero, antes que nada, elegir un buen micrófono es lo más importante a la hora de tener un buen sonido. Yo, por ejemplo, uso en mis vídeos el Rode VideoMic, con conector mini jack y alimentación mediante pila de 9 voltios. Es un micro bastante direccional y con una buena sensibilidad, lo que permite alejarlo bastante de la fuente, ya que es un micro diseñado para colocar en las cámaras de fotos DSLR, y de hecho para eso lo compré. Pero otras alternativas que he tenido la oportunidad de probar y que desde luego dan muy buenos resultados son, por ejemplo, los micrófonos de solapa. Yo recomiendo el Rode Smart Lav, que al ser un micrófono de corbata nos permite acercarlo mucho a la boca y una gran libertad de movimientos. Eso sí, recomiendo comprar un cable alargador y, si es posible, también un adaptador de conector a mini jack estéreo,
ya que estos micrófonos muchos están pensados para conectar los móviles y usan otro tipo de conector. Y por último, también están los micrófonos USB de mesa, muy cómodos y desde luego muy populares entre los youtubers. Tienen muy buena calidad, algunos incluso permiten conmutar entre diferentes patrones de captación de sonido, para por ejemplo cuando hay varias personas hablando alrededor del micrófono. Y algunos, y ahí está lo interesante, incluso son reconocidos como dispositivos de salida, porque tienen una conexión para cascos. Y esto es ideal para tener un dispositivo de salida exclusivamente para la monitorización de nuestro audio. Ahora me voy a detener un poco más para hablar del dispositivo que yo utilizo para capturar el sonido. En mi caso concreto, como quiero un mayor control sobre mis fuentes de audio, utilizo una mesa de sonido externa. Concretamente, el modelo que yo tengo es la Yamaha AG06. Usar una mesa de sonido me permite escuchar y controlar las fuentes de entrada de forma independiente antes de grabarlo en el ordenador. Tanto micrófonos que pueda conectar, fuentes externas como puede ser un reproductor MP3 para conectar música o cualquier otra fuente. Luego no tengo más que decirle a OBS que utilice ese como dispositivo de entrada a la hora de grabar el audio. Hay algo en esta mesa y en el modelo anterior, la AG03, que me resulta realmente útil a la hora de controlar el sonido de mis vídeos. Y es que si nos fijamos, entre sus opciones están las de cómo queremos mandar el sonido al ordenador. Tiene o bien la opción de mandar los canales 1 y 2, como si fuesen salidas directas. También permite mandar la mezcla, lo cual es lo normal. O, y esto es lo interesante, mandar un loopback. Significa que la mesa funciona no solo como un dispositivo de entrada, sino también como un dispositivo de salida, como si fuese una tarjeta de sonido más. Y que lo que le está llegando del ordenador puede devolvérselo como una fuente más, con su propio control de volumen. Y de esta forma evito tener que estar capturando el sonido del escritorio del ordenador, porque está en mi misma mesa de sonido. Bueno, y hasta aquí las explicaciones. Espero, como siempre, que sean de utilidad, que sirvan a mis compañeros profesores para elaborar materiales de cara a sus alumnos, tanto para dar clases online en esta época de confinamiento, como, quién sabe, para elaborar materiales que más adelante puedan utilizar en la técnica de aula invertida que, no sé, lo mismo conseguimos que se ponga de moda.